le agradezco infinitamente su presentación en la que no me reconozco del todo. Algunas cosas ya no me reconozco, pero en fin. Bueno, lo primero que quiero decir es que voy a hablar muy brevemente, solamente 2 horas, nada más. No voy a hablar muy brevemente, a lo sumo 10 minutos, y me produce un gran asombro esto de tener enfrente mío a la autora de un libro que me ha ocupado durante todos estos días en su lectura. De partida quiero comenzar con una frase de una escritora que yo adoro y que es Gabriela Mistral. Ella, cuando se situaba frente a una obra pictórica, no estamos hablando de literatura, estamos hablando de un cuadro, decía una frase pero bellísima. Decía, se paraba en un museo o en una casa donde hay pinturas y decía, o me da la ráfaga embriagadora del mar sobre la cara, o no me da nada. Ya. A mí me pasó exactamente la primera parte de la frase de Gabriela Mistral cuando me situé delante de esta novela asombrosa, escrita por una... Yo sé que le va a molestar que le diga niña, porque ella se considera una mujer ya grande, qué sé yo, adulta, madura, pero escrita por una chica de 16, 17 años y que todavía está en la enseñanza media. Bueno, escribir una novela es una tarea de madurez, es una tarea de muchos años de ejercicio en la literatura, en los libros, en la lectura, en las experiencias. A la edad de Bárbara, lo más frecuente es que se escriban versos, es que se escriban en un cuaderno muy secreto pensamientos, algunos poemas y algunas cosas que en el futuro probablemente uno siente un poco de pudor, algo de vergüenza y no quiere mostrárselos a nadie. También es muy frecuente que se lleve un diario de vida. Pero escribir una novela, mi madre, y de 250 páginas, y que esa novela de 250 páginas funcione, seduzca y capture al lector, francamente es algo que se ve, pero muy, muy pocas veces y es extremadamente poco frecuente. Bárbara maneja la estructura de una obra que tiene que tener capturado al lector durante mucho rato, mucho rato. Para leer una novela de 250 páginas se requiere tiempo, se requiere silencio, se requiere soledad y se requiere que quien la escribe, los narradores que usan ahí, los personajes, las situaciones, los capítulos, sean de tal interés que la lectura, cuando uno la interrumpe, porque es muy difícil leerla de una sola vez, la lectura, cuando uno la interrumpe, tenga el deseo y las ganas de continuar esa lectura en otro momento e incluso sea tan apasionante lo que le están contando que las cosas que hace cotidianamente pasen a un segundo lugar y lo que uno quiere es que llegue el momento en que va a tomar la lectura y va a realizar ese acto solitario y hermoso que significa ponerse en sentarse en tu sillón favorito, en la cama, en el lugar donde a ti te parezca más relajado y comiences una vez más a interiorizarte en una historia que no es tuya, una historia que no tiene que ver contigo y que sin embargo, yo creo que esta es la clave de la fuerza que tiene el texto de Bárbara, te involucra, te seduce y te mete en su interior. A mí me ocurrió eso. Sinceramente, yo soy lector de novelas. He escrito algunas novelas, con suerte he llegado a las 100 páginas y cuando estoy más o menos por la página 80, 90, estoy absolutamente desesperado por terminar. No por terminar de leer, sino por terminar de escribir, pero llegar a las 250 páginas es toda una hazaña. Ahora, ¿qué recursos utilizó ella para lograr este, y la palabra la digo de la manera más responsable, este auténtico milagro? Utilizó, yo creo que esencialmente, una autenticidad absoluta. Ella es, a ver, ¿cómo decirlo? Ella responde por sus personajes, ella sostiene a sus personajes, ella está con sus personajes, los deja desenvolverse, los deja actuar, los deja hablar y los va involucrando de tal manera un capítulo con otro que produce inmediatamente, pero por favor, inmediatamente produce el interés del lector. Cuando hablamos de una novela, y más encima una novela de extensa,
es probable, es lo más probable que las primeras 10, 20, 40, 50 páginas sean una introducción. Simplemente estamos entrando y el lector todavía esté más o menos pensando para dónde se va a ir esto, qué va a ocurrir, voy a lograr pasar la página 51. Eso no ocurre. Eso no ocurre y no ocurre porque desde las primeras de los primeros capítulos, desde las primeras líneas, desde los primeros episodios, se capta inmediatamente la atención del lector. Ahora, les digo esto a propósito de, modestamente, una larga experiencia como lector de novelas. Una larga experiencia como lector de novelas. Y en algunos casos, experiencias absolutamente fracasadas. Novelas que no me produjeron nada, que me aburrieron tremendamente, y otras novelas que se me quedaron directamente metidas en el alma. Ahora, estoy por creer, y realmente lo digo de la manera más responsable, que el texto de Bárbara es de estos últimos, estos que se te quedan adentro y te dejan recuerdos, te dejan asociaciones, te dejan preguntas. Hubo cosas que yo no, en algunos momentos no lograba entender y tenía que volver atrás porque no entendía las vinculaciones entre los personajes. Entonces yo decía, ahora por fin se perdió, por fin va a cometer un error, por fin la novela se va a venir abajo. No, no pasaba eso. Retomaba otra vez el ritmo, te ordenaba una vez más las cosas y el lector volvía a interesarse, volvía a introducirse en ese mundo que te estaban presentando y volvía a fascinarse. Yo realmente quedo muy asombrado, muy contento y extremadamente satisfecho de haber leído este libro. Ahora, yo más encima, debo decirlo, y no le estoy diciendo nada malo a nadie, yo lo leí en pantalla. O sea, el libro materialmente, el libro de papel, que yo amo el papel en los libros, y amo abrirlo y anotar cosas al lado, porque rayo absolutamente los libros, esa experiencia yo no la tengo. Y espero tenerla en breve, tener el libro, poder tocarlo, poder subrayarlo, poder recordarme de algunas cosas que leí y hacer una lectura, no sé si entera de nuevo, pero una lectura parcial de ciertas cosas que me produjeron un hondo impacto. Yo quiero preguntarle algunas cosas a Bárbara, breves, como decía un amigo mío, breves pero cortas, y que tienen que ver con la composición de su libro y están relacionadas con el modo en que ella paulatinamente fue llegando a su redacción y a su conclusión. De partida me gustaría preguntarle a Bárbara por qué ambientó su novela en Estados Unidos y no, por ejemplo, en una ciudad que está muy cerca de donde tú vives, que es Valparaíso, y que resulta pero, absolutamente fascinante. ¿Por qué la ambientaste en Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay dos razones. Una de ellas porque siempre me ha gustado más ese país y como que hay una cosa que el estado de Virginia, que es donde está ambientado la novela, es uno de mis favoritos. Me encanta como todo el tema de los bosques de Estados Unidos y también sentía que si le fuera a ambientar acá no podría haberle puesto los nombres a los personajes que les puse, porque son nombres más gringos en ese Sin sentido. duda, sí, sí, sí. Y además porque creo que se lee más cuentos, o sea, no cuentos, de novelas ambientadas allá, en especial en este género juvenil, que ambientadas acá en Chile. Pero, para ser sincera, me estoy tratando de cambiar eso y no tanto como ambientar el lugar en un, como que sea todo cerrado, como que puede ser para la imaginación de cualquiera. Ya, me parece muy bien. Ahora, en algunos momentos tú le haces apelaciones al lector que a mí no me gustan, me encantan. Cuando te toman de una manera así como confidencial y da la impresión de que te lo están diciendo presencialmente. Hay algunos momentos de tu novela donde apelas al lector y dices, por ejemplo, por si ustedes se lo preguntan, y en algunos casos uno se está preguntando exactamente lo que tú le vas a aclarar. ¿Cómo se te ocurrieron esos recursos que hablan de una lectora, pero mi madre, que ya tiene una cantidad increíble de lecturas? A la edad tuya, yo habría pensado que poner una apelación de ese tipo, por si ustedes se lo preguntan, era un profundo error.
Y en el caso tuyo no es en absoluto eso, sino que exactamente lo contrario. Uno se siente metido en una atmósfera confidencial. Me está contando a mí la historia, me la está diciendo a mí. Y eso, esa consideración al lector, me parece extraordinaria. Te repito la pregunta. ¿Cómo se te ocurrieron esas apelaciones al lector? Bueno, hay dos razones. La primera es porque lo he leído mucho yo misma, entonces siempre que lo leo siento eso mismo, que soy parte de la historia. Entonces decidí que podía también añadirlo en mis propias novelas. Y la segunda razón es porque al estar narrado de un punto de vista en primera persona, encuentro que es importante que esa persona no solo le esté contando la historia a alguien, no esté contando esa historia como contarla porque sí. Sí, se la estás contando a alguien personalmente. Bueno, ese es un acierto no menor. Ahora quiero hacerte una tercera y última pregunta, porque hay muchas otras personas que quieren decir muchas cosas y que tienen que ver con algunas sugerencias. O sea, la pregunta van a ir primero las sugerencias y después viene la pregunta. Existen otras escritoras chilenas que han hecho una carrera como tú y les ha ido extremadamente bien, si bien son mayores que tú. Eh, Me imagino que las conoces y si no las conoces sería una muy buena sugerencia que buscaras cosas de ellas y lograses acercarte al mundo que han creado. Por ejemplo, Andrea Jeftanovich, Alejandra Costamaña y Isabel Allende, por supuesto. Imagínate, Isabel Allende empezó escribiendo en la revista Paula una sección que se llamaba Los Impertinentes y después una segunda sección que se llamaba Civilice a su troglodita, y eran unas páginas humorísticas extremadamente atrayentes. Y después se transformó en la escritora que ha ganado nada menos que el premio de la literatura infantil, Hans Christian Andersen creo que se llama, que es más o menos el Nobel de la literatura infantil y juvenil. Bueno, y una tremenda escritora, absolutamente tremenda escritora. Ahora, también quiero sugerirte y mencionarte que te acerques a María Luisa Bombal. María Luisa Bombal nació en Viña del Mar y te acerques a Teresa Wilms con W, Teresa Wilms Montt, que también nació en Viña del Mar y que tiene una obra poética absolutamente extraordinaria. Tuvo una existencia muy trágica, María Luisa Bombal también, y una escritora no tiene por qué meterse en el mundo de la tragedia y terminar su existencia en el suicidio y en el alcoholismo, en absoluto, en absoluto. Puede ser una mujer realizada, absolutamente feliz y que le vaya muy bien. En el caso de la Bombal y en el caso de Teresa Wilms-Montt, ocurrió exactamente lo contrario y las dos tuvieron una existencia muy, pero muy, muy trágica. Bueno, la última pregunta que yo quería hacerte es que cuando una persona termina una novela y termina una novela tan hermosa como la que tú escribiste, ¿qué pasa por tu cabeza para el siguiente paso? Porque es obvio, pero eso lo puedo asegurar, es obvio que tú no te vas a quedar ahí. Ya, escribí una novela y nunca más nada. Yo creo que no. O sea, estoy prácticamente seguro que no va a ser así. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de Bárbara Cifuentes después de esta muy buena novela? El problema es que el siguiente paso yo ya lo empecé antes de terminarla, porque a mí se me vienen muchas ideas a la cabeza y no puedo estar haciendo solamente una cosa, entonces empiezo a escribir antes de terminarla. Eh, y cuando la terminé yo siempre supe que quería como publicarla, porque encontraba que gente podría gustarle leer algo así. Entonces contacté editoriales y busqué por dónde, pero no me detuve ahí, sino que seguí escribiendo mientras tanto. Y ahora actualmente estoy escribiendo dos otras novelas y Dos. sí, Dios mío. y Wow. esperemos a que termine una para poder seguir escalando esta escalera del mundo editorial. Oye, pero es absolutamente asombroso que esté escribiendo dos novelas. Bueno, mis felicitaciones absolutas. Me siento muy feliz de haber leído tu novela y estoy, por supuesto, a disposición si quieren hacer alguna pregunta o algo así y dejarle la palabra a las otras personas que van a hablar cosas mucho mejor que yo, sin duda.